habíamos visto una pequeña proposición que nos caracterizaba un poco las ecuaciones exactas. Nos decía, como ejemplo, que si... De hecho, por aquí tengo la proposición. Acá está. Por ejemplo, nos decía que si teníamos una ecuación diferencial exacta, donde este m y este n tenían derivadas parciales continuas, entonces uno podía decir que era exacta siempre y cuando se cumpliera esta igualdad acá. Entonces, de hecho, esto era un sí solo, sí. Aquí hay una equivalencia. Es decir, que si se cumple esto, estamos de inmediato diciendo que es exacta. Y si que es exacta, estamos de inmediato diciendo que se va a tener que cumplir esta igualdad. Entonces, habíamos visto una demostración acerca de esta proposición. Habíamos visto una construcción de la función u, porque recordemos que cuando hablamos de una ecuación diferencial exacta, estamos hablando que existe una función u. Una función u especial de acuerdo a la definición propiamente de una ecuación diferencial exacta. Que, por ejemplo, bueno, si tenemos esta ecuación de acá, este m y este n se pueden expresar en términos de la derivada de esta función u. Entonces nosotros la habíamos construido en la proposición. Entonces ahora veamos un ejemplito que no habíamos visto acerca de este tipo de ecuaciones. Construyamos nuestra función u en base a la demostración que teníamos y de ahí vamos a tener una cierta solución de acuerdo a la ecuación diferencial que vamos a presentar. Y después de eso probablemente vamos a ver un poquito de factor integrante y algunos ejemplos y ejercicios. Entonces, escribamos acá. Ejemplo. Entonces, ejemplo. Aquí. Ejemplo. Entonces, en este caso vamos a trabajar con la siguiente ecuación diferencial. Que va a ser x más y coseno de x más seno de x de y igual a cero. Entonces nos dan esta ecuación diferencial, que está escrita de forma de una ecuación diferencial total. O sea, no está escrita de la forma habitual de que, bueno, de hecho toda esta sección como que hemos visto que como están escritas de esta forma, no están escritas de la forma que hemos visto antes, que son como y de prima igual a una cierta función f de x de y. En este caso está escrita de esta forma, pero de hecho de esta forma se podría pasar a la otra forma, pero ahora mejor enfoquémonos en el ejemplo. Entonces, fíjese que esta ecuación diferencial, esta parte de acá va a ser mi m de x de y. Y esta parte de acá va a ser mi n de x de y. Entonces podríamos aplicar, para poder resolverla, porque al fin y al cabo resolver significa encontrar una función y, o al menos encontrar una ecuación donde esté este y. Entonces para poder encontrarlo tenemos que aplicar en este caso la definición de una ecuación diferencial exacta. Entonces, veamos que, bueno, va a tener que existir una función u tal que cumpla justamente la definición que hemos visto recién. Entonces creamos acá. Busquemos la función u de x, y, donde y va a estar evaluada en el x, igualada a un c, en este caso un c constante. Y esto debería cumplirse para todo x e y que se encuentran dentro de un dominio D, del plano real x, y. Entonces, en este caso, fíjense que esta función m y n van a estar bien definidas dentro de todo el plano real, porque de hecho no se indefinen para ningún punto, como que bajo ningún x o bajo ningún y, estas cosas se van a ir a infinito o no van a estar definidas dentro de los reales o cosas de ese tipo. Entonces están bien definidas estas dos funciones. Entonces, escribamos acá, en un principio, m y n están bien definidas en, en todo R cuadrado, ya que no se indeterminan en ningún punto. En ningún punto. Entonces aquí podríamos decir que nuestro dominio D, en este caso van a ser todo lo real, o sea, todo el plano real. Entonces, ahora que tenemos más o menos claro dónde estamos trabajando esta ecuación diferencial, nosotros como le dije estamos buscando una función u.
Entonces, aquí apliquemos la proposición que vimos antes. Es decir, que si es exacta, entonces debe cumplir la igualdad de que la derivada de y, de m, tiene que ser igual a o sea, a la función n derivada en x. Entonces, apliquemos esa característica de la proposición que vimos en la clase anterior. Entonces, creamos acá. Por otro lado, veamos si es exacta. Es decir, que justamente se cumpla esta igualdad acá. Y esto para todo x e y dentro de mi plano real. Y de hecho se va a cumplir. Porque bueno, esta cosa acá, de hecho, bueno, de por sí, si uno ve solamente las funciones son continuas. Si uno la aplica a la derivada, nuevamente van a ser continuas. Y si uno aplica esta derivada, justamente vamos a obtener esta igualdad. Y vamos a tener esta igualdad y además vamos, como dije que son continuas, van a ser funciones con derivadas parciales continuas. Así que justamente se cumplen todas las condiciones de mi proposición. Entonces, en efecto, por ejemplo, si nosotros derivamos la función m en términos de y, nos va a quedar toda esta cosa. De hecho, copiamos toda esta cosa acá y tenemos que derivarla con respecto a y. Entonces nos quedaría algo de este estilo. Entonces esta parte de acá se nos hace 0 y esta parte de acá simplemente nos quedaría coseno de x. O sea, esta derivada sería coseno de x. Bueno, esto claramente es continuo. Y bueno, si hacemos la derivada con respecto a x, para ver si las dos derivadas parciales son continuas y se cumple la condición de la proposición, de hecho también vamos a llegar a una función continua. Por ejemplo, si hacemos la derivada con respecto a x, de toda esta cosa de acá, nos va a quedar lo siguiente. En este caso, bueno, aquí al derivar en x esto se convierte en 1 y esta parte de acá se convierte en y seno de x con un menos. Se me quedaría 1 menos y seno de x. Y claramente es continua. Bueno, continua en R2. De hecho aquí bueno faltó continua en R2. Que siempre hay que decir dónde son continuas estas cosas. Entonces, bueno, la parte con m tiene derivadas parciales continuas. Ahora veamos la parte en y. Entonces la parte en y sería derivar esto con respecto a x. Y que lo que era n era seno de x. Entonces sería derivar con respecto a x seno de x. Y esto es igual a coseno de x. Que claramente es continuo en el plano real. Y por otro lado, la derivada en y, en este caso sería derivar en y el seno de x, es decir, es 0. Y claramente la función 0, que es una función constante, es decir, que para cualquier x e y que yo lo reemplace siempre me da el número 0. Claramente, como digo, es una función constante y toda función constante es una función continua. Así que también es continua en R2. Ahora, se cumple el tema de la derivada parcial continua. Y por otro lado, también se cumple la igualdad. Es decir, se cumple esta igualdad de acá. Porque si vemos esta parte de acá es coseno. Y si vemos esta parte de acá también es coseno. Así que escribamos acá. Además, se satisface en este caso que m de y, que es igual a coseno de x, y que es igual también a la derivada en x de la función n. Y esto para todo x e y en el plano real. Así que también se cumple esta igualdad. Y esto significa entonces que al aplicar la proposición, porque se cumplen todas las condiciones, estamos diciendo que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Así que, por lo tanto, m de x más n de y es una EDO exacta. Ahora, como ya sabemos que es exacta, solamente nos faltaría encontrar ese u. Y este u va a ser súper sencillo de encontrar porque ya lo tenemos, de acuerdo a la construcción que hicimos en la proposición. Entonces podemos aplicar justamente esta parte de acá. De hecho, vamos un poquito más atrás. Podemos aplicar esta cosa de acá.
Que recordemos que esta fue la construcción que hicimos sobre U. Si es que se cumplen las condiciones de la proposición. Entonces apliquemos esto. Y de ahí vamos a encontrar un U, que después lo vamos a igualar a C. Y ahí podríamos encontrar nuestra función I. Entonces, tenemos acá. De acuerdo a la proposición, nuestra función u de x de y es, en este caso u de x de y, va a ser igual a la integral de m de x de y de x más g de y. Bueno, en este caso uno se puede dar cuenta de que tampoco nos va a ser tan necesario cuando encontremos nuestro u, no va a ser tan necesario trabajar con una integral definida. De hecho, va a ser equivalente a trabajar con una integral definida o una indefinida. De hecho, en este caso yo podría, por ejemplo, poner aquí x sub 0 y x. Y aquí tendría, por ejemplo, s de s. Pero vamos a tener los mismos resultados que simplemente haciéndolo así. De hecho, haciéndolo así, aparte que se obtienen los mismos resultados, va a ser un poquito más sencillo porque no tenemos que estar preocupándonos justamente de tu intervalo de integración. Entonces, trabajémoslo así. Entonces ahora simplemente tengo que reemplazar el m en esta integral. Y el m, ¿dónde está? Está por acá. Este es el m. Entonces, esto significa que u va a ser igual a la integral de toda esta cosa de acá, en términos de x, más g de y. G de y lo encontramos después. Entonces, bueno, si hago la integral con respecto a x de toda esta cosa acá, el término acá se me queda al cuadrado partido en 2, y esta parte de acá se me convierte en seno de x. Entonces, aquí tendría dx más y coseno de x más g de y. Y esto es igual a x al cuadrado partido en 2 más y por el seno de x más g de y. Ahora que ya tenemos esta parte de acá lista, nos quedaría encontrar nuestra función g. Y recordemos que para encontrar esto hay que ir a la definición de una ecuación exacta. Recordemos que el n, bueno, que en este caso la derivada de... Bueno, aquí tenemos dos condiciones cuando hablamos de ecuaciones diferenciales exactas. Decíamos, por ejemplo, que nuestro m iba a ser igual a la derivada de u en y, o no, en y en x, y el n iba a ser igual a la derivada de u en y. Entonces, en este caso, si nosotros aquí derivamos con respecto a y, vamos a poder igualar toda esta cosa de acá a n, de acuerdo a la definición de una ecuación diferencial exacta. Entonces, ahora derivamos con respecto a y. Entonces, de esta forma me queda en el lado izquierdo, me queda u de y, es decir, u derivado en y, igual a... Bueno, aquí tengo que derivar toda esta expresión con respecto a y. Entonces, esta parte acá se me hace 0, esta parte acá me queda simplemente seno de x, y aquí me quedaría g de prima. O sea, aquí me quedaría seno de x más g' de y. Y, de acuerdo a la definición de ecuación exacta, esto va a ser igual a n de x de y. ¿Y qué es lo que es n de x de y? Bueno, esto es igual a seno de x. De acuerdo, de hecho voy un poquito para atrás, de acuerdo a, recordemos que este es el n. Entonces esto es igual al seno de x. Entonces simplemente lo reemplacé. Entonces vamos a tener esta igualdad acá. Así que voy a ir a la otra página porque me estoy quedando sin espacio. Entonces esto significa que voy a tener seno de x igual a g de y igual a, bueno, en realidad algo tengo, bueno, aquí me equivoqué. Entonces sería seno de x más g' de y igual a seno de x. Entonces, fíjense que esta parte de acá se me va a ir con esta parte de acá y simplemente me queda g' de y igual a 0. Entonces estamos diciendo que g simplemente va a ser una constante. Pongámosle k para no ocupar siempre c. Entonces esto va a ser una constante.
constante. Así que ahora simplemente nos quedaría reemplazar este g en la función u. Y así encontraríamos nuestra función u de nuestra definición de ecuación diferencial exacta. Entonces esto implica que u de x de y va a ser igual a... Vamos a ir un poquito para atrás. Va a ser igual a esta expresión de acá. Copiar. Va a ser igual a toda esta expresión y este g simplemente va a ser un numerito. Tenemos aquí k. Y ahora obtuvimos nuestra función u. Ahora, ¿cuál sería el paso siguiente? Nosotros estamos interesados, como estamos estudiando una ecuación diferencial, nosotros estamos interesados en encontrar su solución y. Entonces, de acuerdo a la definición de ecuación diferencial exacta, este u de acá tiene que ser igual a una constante. Entonces, esto de u tiene que cumplir justamente esta igualdad de acá. Esto tiene que ser igual a una constante c, donde justamente reemplazamos aquí la solución. Entonces, esto implica que u de x de y de x es igual a una constante. Y esto es lo mismo que decir que toda esta cosa acá, x al cuadrado partido en 2 más y de seno de x más k va a ser igual a un c. Bueno, aquí me faltó poner que el y depende de x. Bueno, en este caso aquí yo podría, este c, o sea, este k podría eliminarlo porque es una constante, y también es una constante. Entonces simplemente podríamos dejar todo esto simplemente como c. Como que redefino c y digo, bueno, c también sigue siendo una constante. Porque, bueno, es como redundante simplemente decir más c que una constante igual a c. Entonces simplemente el k lo paso para el otro lado y me queda c menos k. Entonces ahora todo esto lo redefino como c. Entonces simplemente hablo de una constante c. O en otras palabras, como decir que, bueno, aquí podría decir que este va a ser una constante alfa, donde alfa es igual a c menos k. Pero es lo mismo. Simplemente estamos hablando aquí de una constante. Entonces, significa que mi ecuación diferencial va a tener como solución implícita esta ecuación. Entonces, esta sería una solución implícita. Recordemos que cuando hablo de implícita me refiero a que no está despejado el i. Una vez que yo despeje el i de esta ecuación, debería obtener una ecuación explícita. Obviamente no siempre puedo despejar el i. Como otro ejemplo que hemos visto de otras ecuaciones diferenciales donde tenía una ecuación implícita y muchas veces no se podía despejar. De hecho, probablemente ustedes se van a encontrar en algún momento con ecuaciones que son implícitas y no van a ver ninguna forma de encontrar el i. Es decir, de despejar el i igual a una cosa. Entonces simplemente van a tener que dejarlo como una solución implícita. Una vez que despejen el i, va a ser una solución explícita. Entonces, bueno, en este caso sí se puede despejar el i. Es sencillo. Entonces, creamos acá, si despejamos el i, vamos a tener lo siguiente. Que en este caso, bueno, aquí yo podría tirar el x cuadrado para el otro lado y después dividir por seno de x. Que en este caso estamos diciendo que el x va a ser distinto de 0. Porque bueno, si x es igual a 0, significa que esta parte de acá es igual a 0, entonces no hay que despejar. Entonces estamos asumiendo que el x va a ser distinto a 0 cuando lo despeje. Entonces, si despejo esto, me quedaría alfa menos x cuadrado partido en 2 partido en seno de x. Donde x va a ser distinto de 0. Entonces esta sería la solución explícita. Bueno, es una solución general porque está dependiendo de una constante. Solución general explícita. Porque hemos podido despejar el i. Entonces esta sería la solución que justamente si yo la reemplazo en el u, me daría justamente que esto es igual a una constante. Así que esta sería la solución también, de hecho, de nuestra ecuación diferencial de acá. De esta de acá. Entonces si yo reemplazo aquí a el i, de acuerdo al i que nos dio recién, entonces esto debería ser igual a 0. Una vez que debería cumplir justamente esta igualdad de acá. Así que esta sería la solución. Bueno, de hecho, también otra cosa, si fuera un poquito más preciso, aquí el x en realidad no puede tomar ninguno de los valores de forma tal que este seno se haga 0. De hecho, hay múltiples x que hace que justamente el seno sea igual a 0.
Entonces aquí uno podría decir en realidad que este x no solamente va a ser distinto de 0, sino que va a ser distinto de todos los múltiplos que hacen que al colocarlo acá, esto se haga 0. Entonces estos serían todos los n, n por pi, donde n va a ser un número entero. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si aquí yo reemplazo el pi, obviamente esto se hace 0, así que está mal definido. Obviamente si reemplazo el 2pi, también lo mismo. Entonces pues puse n de pi. Entonces para todos esos x, esta solución va a estar mal definida. Para todos los x que no son esto, entonces va a estar bien definida. Así que no vamos a tener ningún problema. Entonces esa sería la solución de nuestro ejemplo. Ahora que hemos visto esto, vamos a introducir, como lo había dicho, otro término que se llama el factor integrante. ¿Qué significa eso? Significa que, como ejemplo, si tengo una ecuación diferencial total de este estilo, que no es exacta, pongamos que esta ecuación que acabo de escribir no es exacta. Entonces no existe un u tal que hace toda esta cosa que hicimos recién en el ejemplo. Entonces, puede existir un término adicional que le vamos a escribir mu, que si se lo multiplicamos a esta ecuación, al multiplicárselo, la nueva ecuación que obtenemos sí va a ser exacta. Entonces yo podría, por ejemplo, encontrar aquí un mu, una función mu, de tal forma que ahora esta nueva ecuación que tengo acá sí va a ser exacta. Entonces, si existe ese mu, le vamos a llamar un factor integrante. Entonces, creámoslo en la otra página. Entonces, definición. Esto va a ser de factor integrante. Integrante. Entonces, si la ecuación diferencial total m de x de x más n de x de y igual a 0, no es exacta en un cierto dominio, obviamente, de los reales, o sea, de mi plano real, se llamará factor integrante a toda función mu que va a estar definida desde d hasta los reales, es decir, con valores reales, tal que justamente si yo le multiplico a esta ecuación el mu, entonces aquí tengo esto multiplicado con mu más esta otra parte multiplicada también con mu, n de x de y igual a 0. Entonces, tal que ese mu, al multiplicar esta ecuación de acá, esta nueva ecuación sí va a ser exacta en D. Entonces, es exacta en D. Entonces eso lo vamos a llamarle un factor integrante, si existe esta función, mu. Bueno, aquí nosotros vamos a aprender, de hecho, a encontrar una cierta ecuación diferencial que va a satisfacer mu. De hecho, uno podría incluso encontrarlo. Podría uno resolver una ecuación diferencial de forma tal que al resolverla obtengo ese mu y sí vuelve exacta esa ecuación. Y sí puedo resolverla en base a la cosa que sabemos de ecuaciones diferenciales exactas. Obviamente no siempre va a ser sencillo encontrar esa solución de esa ecuación diferencial, pero obviamente cuando nosotros trabajemos con esto, bueno, esto no lo vamos a trabajar obviamente en el control porque esta materia de esta semana, ha dicho que la materia del control era hasta la semana anterior, pero por ejemplo para la prueba si entra algo con factor integrante, puede que no sé, pues yo le dé una cierta ecuación diferencial, ustedes van a tener que encontrar ese mu tal que justamente la ecuación se vuelva exacta y después ahí solucionar esa ecuación. Pero eso ya sería un ejemplo para la prueba, para la PEP. Entonces, una pequeña observación acerca de esta definición. Entonces, observación. Entonces, supongamos que tenemos una cierta solución y, bueno, definida dentro de un cierto intervalo de los reales. Supongamos que esta es solución de, bueno, pongamos que esto, no sé, llamémosle aquí esta ecuación f de factor integrante.
Entonces supongamos que esta es una solución de justamente esta ecuación con el factor integrante. Que verifica, bueno, que verifica que obviamente ese mu, si lo defino, o sea, si lo evalúo justamente en ese i, va a ser distinto de cero. Bueno, no tendría ninguna gracia si fuera igual a cero, porque, bueno, de por sí no están diciendo que esta ecuación es cero, entonces sería redundante decir que esta función es cero, porque, bueno, sería cero por toda esta cosa, cero por toda esta cosa, obviamente dar a cero. Entonces, obviamente buscamos funciones mu que sean distintas de cero, que sean... De hecho, usualmente cuando tengamos mu de este estilo, que obviamente sean distintos de cero, vamos a llamarle factor integrante no trivial. Obviamente un factor integrante trivial sería el cero, porque obviamente el tiro va a satisfacer esta cosa de acá. Entonces obviamente buscamos mu que, como digo, que sean distintas de cero. Y bueno, esto se tiene que cumplir obviamente en el intervalo i. Entonces si es solución, bueno, si este i es solución en base a esta ecuación diferencial, entonces también va a ser solución en base a esta otra ecuación diferencial, que de hecho es lo que buscamos. Tampoco no tendría ningún sentido lograr solucionar esta ecuación, encontrar un i, pero después que ese i no sea solución de esta otra ecuación diferencial. No tendría sentido, porque justamente esta es la ecuación que nosotros queremos resolver. Y simplemente la pasamos a otra forma y de ahí la solucionamos. Entonces, obviamente, si hay solución acá, también tiene que ser solución acá. Y bueno, en este caso es sencillo comprobar eso. Que si va a ser solución ahí, en esta parte de acá tiene que ser solución con la otra igualdad. Entonces en este caso vamos a poner aquí que si es solución en un lado, implica que también es solución. Bueno, aquí pongamos la otra ecuación, pongamos aquí con un e. Como de... Bueno, en realidad pongámosle t de total. Eso también va a ser solución en t. Bueno, aquí pongamos aquí f con un rojito, para que se entienda que me estoy refiriendo a esa parte de ahí. Entonces, si es solución en un lado, va a ser solución en el otro lado. También en el intervalo i. Ahora, veamos un pequeño ejemplito de factor integrante. Y si nos queda tiempo, también veamos un ejercicio en términos generales de este tipo de ecuaciones. Entonces, ejemplo. Entonces, en este caso vamos a solucionar la siguiente EDO. Va a ser i por 1 más xi de x menos x por di igual a 0. Entonces, esta ecuación de acá, si uno comprobara si se cumple la definición de ecuación diferencial exacta, no la va a cumplir. Entonces, bueno, justamente no la va a cumplir porque queremos que ocurra algo de este estilo. Entonces, tenemos que encontrar alguna especie de factor integrante de tal forma que esta ecuación se vuelva exacta y ahí solucionarla. Entonces, esta EDO no es exacta, ya que bueno, recordemos lo que estamos pidiendo para que sea exacta. Usualmente nosotros tomamos estas cosas acá, por ejemplo, tomamos tm y tn, y en este caso aplicamos, por ejemplo, la proposición. Y veíamos si se cumplía de que m de i es igual a n de x. Entonces, si se cumple esto, en base a estas funciones que tienen derivadas parciales continuas, entonces no tendríamos ningún problema y sería exacta. Pero de hecho vamos a ver que se cumplen todas las condiciones de la proposición, pero aún así no es exacta. O sea, bueno, no es exacta porque no se cumple a la igualdad. Entonces, ya que en este caso, por ejemplo, m de x de i va a ser igual a i1 más xi. Y por otro lado, el n de x de i va a ser igual a menos x. Entonces, por ejemplo, si nosotros sacamos aquí las derivadas parciales, como ejemplo en i, esto sería 1 más xi más xi. Que en este caso me quedaría aquí como 2xi. Bueno, esta parte de acá obviamente es continua en el plano real, porque no se indefine bajo ningún punto y no tiene ningún corte. Entonces funciona bien. Al fin y al cabo esto es una función continua, esto es una función continua, entonces suma de funciones continuas es continua. Y por otro lado, aquí si hacemos la derivada con respecto a x, nos quedaría simplemente xi sería i al cuadrado. Si hiciéramos la derivada aquí con respecto a x.
Y lo mismo acá. Bueno, obviamente esta parte de acá también va a ser una función continua en R2, porque estamos hablando de una parábola, entonces claramente continúa una parábola. Ahora, si hacemos aquí la derivada con respecto a y, esto nos da 0, porque solamente hay dependencia en x, y la 0 es una función constante, así que es una función continua. Así que esto es continuo en r cuadrado. Ahora hacemos esto con respecto a x, nos quedaría menos 1. Nuevamente, tenemos la función continua menos 1. Y toda función constante es continua. Entonces, esto también es continuo en r cuadrado. Entonces se cumple la primera parte de la proposición, que estas cosas tengan derivadas parciales continuas. Ahora, en base a la proposición, nosotros deberíamos tener que esta parte de acá debería ser igual a esta parte de acá. Y claramente no son iguales. Por un lado tenemos 1 más 2xy y por el otro lado tenemos menos 1. Así que claramente esta función de acá va a ser distinta a esta función de acá. Si escribimos los lados. Entonces, claramente se tiene que m, bueno, derivado con respecto a y, que es 1 más 2xy, es distinto de la derivada de n con respecto a x, que es igual a menos 1. Claramente estas cosas de acá son dos funciones distintas. Así que, a pesar que tienen derivadas parciales continuas, que es lo que me pide la proposición, no cumple esta igualdad. Y como no cumple esta igualdad, entonces no pueden ser exactas. Entonces, así que, de acuerdo a la proposición, esta EDO no es exacta. Así que tenemos que encontrar algún factor integrante para que la ecuación sí se vuelva una ecuación diferencial exacta. En este caso se las voy a dar simplemente porque aún no vamos a aprender a construirla. Más adelante, en la próxima clase, vamos a aprender a construir un factor integrante. Entonces, en este caso, podemos considerar la siguiente función mu. Entonces, acá, si consideramos la función mu igual a, bueno, mu de x de y igual a 1 partido en y cuadrado. Bueno, y obviamente va a ser distinto a 0 en este caso. Esta acá va a ser un factor integrante. Es decir, se lo vamos a multiplicar a nuestra ecuación diferencial y nos vamos a dar cuenta que sí va a ser exacta. Entonces, si consideramos la función mu, esta será un factor integrante para nuestra EDO en el dominio de igual a, en este caso vamos a tomar todos los x e y de los reales, bueno, del plano real, tal que y sea distinto de 0. Así que aquí no vamos a tener ningún problema. Alguien se podría estar diciendo, bueno, ¿y qué ocurre cuando y es igual a 0? Porque, claro, si es y igual a 0 no vamos a tener factor integrante, porque esta cosa va a estar mal definida. Pero, por ejemplo, si vamos a la ecuación que estamos trabajando, en otro ejemplo, si nosotros, por ejemplo, vemos el caso y igual a 0, entonces toda esta parte de acá se nos hace 0, esta parte de acá igual se va a hacer 0, porque al final, claro, aquí tendría el diferencial de una función 0, entonces también sería 0. Así que en este caso sería trivial la solución y igual a 0. Así que en este caso con el factor integrante estamos estudiando todas las soluciones no triviales. En este caso todas las soluciones distintas de 0. Como les digo, el 0 no va a ser redundante, porque la cumple de inmediato a la ecuación diferencial. Y aparte tampoco nos entregan ninguna información una función que todo el rato es 0. Entonces por eso que estamos estudiando también el factor integrante va a estar bien definido, no va a tener ningún problema acá. Porque nos van a dar soluciones que son las que a nosotros nos van a interesar. Entonces ahora multipliquemos este factor integrante en nuestra ecuación. Así que voy a tomar la ecuación anterior. Esta de acá. Y vamos a multiplicarle el mu. Entonces, creamos acá. Entonces, si nosotros multiplicamos aquí el mu, que en este caso sería 1 partido en y cuadrado, nos quedaría
y partido en y cuadrado, 1 más xy de x menos xy cuadrado de y partido en 0. Aquí puedo arreglar un poquito esta ecuación y me quedaría como, bueno, aquí toda esta parte de acá me quedaría como 1 partido en y. Entonces sería 1 partido en y multiplicándose a toda esta parte de acá. Entonces me quedaría 1 partido en y más x. Me queda más x porque era 1 partido en y, partido en y. Entonces se me va esos dos y simplemente me queda x. De x y aquí simplemente me queda x y al cuadrado partido, o sea, por de y igual a 0. Entonces, ahora tenemos nuevas funciones m y n. Entonces esta cosa acá vamos a llamarle m gorrito. Y esta parte de acá vamos a llamarle n gorrito. Para diferenciar de los m y n que teníamos acá. De estos de acá. Para diferenciarlo le vamos a poner aquí unos gorritos. Que de hecho, bueno, esto sería lo mismo que decir que aquí tengo mu por m y aquí esto sería mu por n. Entonces, aquí podemos ver que si nosotros sacamos sus derivadas parciales, vamos a darnos cuenta que las derivadas parciales van a ser continuas dentro de la región D. Y además nos vamos a dar cuenta que justamente se satisface la igualdad de la proposición. Entonces, si nosotros aquí multiplicamos, o sea, si nosotros derivamos con respecto a x, entonces aquí nos quedaría simplemente, bueno, si derivamos esta parte con respecto a x, simplemente nos quedaría 1. Y esto claramente es una función continua en el conjunto D. Ahora, si derivamos esto con respecto a y, nos quedaría menos 1 partido en y cuadrado. Y esto claramente es continuo en D. Recordemos que D toma todos los y tales que son distintos de 0. Por eso es que es continua dentro de este conjunto. Si tuviéramos, por ejemplo, claramente esta función no es continua dentro del plano real. Pero dentro de D sí. No tenemos ningún problema. Porque ahí no se indefine en ninguna parte y no tiene ningún corte la función. Entonces es continua en ese conjunto. Y lo mismo acá. Si ahora derivamos esto con respecto a x, sería derivar esto con respecto a x, nos quedaría menos, bueno, sería, bueno, aquí me faltó todo esto, ponerle el gorrito a esto, ponerle un gorrito. Y este n gorrito con respecto a x, nos quedaría 1 partido en y cuadrado. Y esto claramente es continuo en D. De hecho, claramente estas son iguales. De hecho, aquí vemos el tiro que se va a cumplir la igualdad que nos pide la proposición. Y por otro lado, la derivada parcial con respecto a y nos quedaría como x partido en... Bueno, aquí siempre me enredo con esto. Esto sería, si en el gorrito va a ser igual a x por y menos 2. Entonces la derivada con respecto a y sería menos 2 y menos 1. Ahí sí. Bueno, menos 3 en realidad. Entonces esta parte sería menos 2x partido en 1 partido en 3. Ahí sí. Entonces, nuevamente, esta función de acá también va a ser continua dentro de mi conjunto D. Porque recordemos que y toma valores distintos de 0. Entonces esto va a ser continuo en D. Entonces se satisfacen las condiciones de la proposición. Derivada parcial es continua dentro de mi conjunto. Y además se satisface que estas dos funciones son iguales. Así que, claramente, m gorro y n gorro satisfacen las condiciones de mi proposición en el conjunto D. Así que aquí no tenemos ningún problema. Entonces ahora que sabemos que es una ecuación diferencial exacta, podemos encontrar la función u. Ahora que ya, de acuerdo a la proposición, como se cumplen las condiciones, esta ecuación de acá es exacta. Entonces, como es exacta, ahora podemos encontrar nuestro u, que va a ser igual a esa integral que habíamos visto antes, m más una función g. Y de ahí, al encontrar ese u, vamos a poder encontrar la solución i que buscamos de nuestra ecuación diferencial. Entonces, bueno, aquí yo puse claramente, satisface las condiciones de mi proposición en el conjunto D. Así que m gorrito de x más n gorrito de y igual a 0 es exacta en D.
Entonces ahora encontremos la función u. Entonces, ahora nos queda encontrar nuestra función u de x de y. En este caso, de acuerdo a la proposición, sabemos que u de x de y va a ser igual a la integral de m de x de y por el diferencial de x más g de y. Bueno, en este caso el m sería el m gorrito, porque estamos diciendo que esa va a ser una ecuación diferencial exacta. Entonces ahora tenemos que reemplazar aquí el m. El m gorrito. ¿El m gorrito cuánto era? Era toda esta cosa de acá. Entonces aquí reemplazamos el m dentro de la integral. Así que si aquí integramos con respecto a x, la primera parte nos quedaría x partido en y, y la segunda parte nos quedaría x al cuadrado partido en 2, más g de y. Y ahora esta expresión de acá tenemos que derivarla con respecto a y. Entonces, ahora derivamos esta expresión con respecto a y. Recordemos que hacemos esto para ahora encontrar el g. Entonces ahora derivamos, nos quedaría aquí u de y igual a, bueno, si derivamos esto con respecto a y, nos quedaría menos x partido y cuadrado. Y esta parte acá no depende de y, entonces se hace 0. Y esta parte acá sí depende de y, entonces nos quedaría g de prima. Y de acuerdo a la definición de ecuación diferencial exacta, sabemos que este u de y es igual a n. Bueno, en este caso n gorrito. Entonces esto va a ser igual a n gorrito de x de y. ¿Y cuánto es x? ¿Cuánto es n gorrito? Bueno, lo tenemos acá. Esta es esta expresión de acá. Copiar. Entonces esto va a ser igual a... Creo que un poquito más acá. Esto va a ser igual a... espera que... Esto sería igual a... x partido en y cuadrado. Entonces ahora fíjense que se me va esta expresión con esta expresión. Y bueno, nuevamente aquí, igual que el ejemplo anterior, el g va a ser una constante. Entonces, aquí estamos diciendo que esta derivada va a ser igual a 0. Entonces esto es lo mismo que decir que g de y va a ser igual a una constante. Y ahora ya tenemos nuestra función u. Ahora simplemente tengo que reemplazar esto acá. Entonces, esto implica que u de x de y va a ser igual a toda esta expresión de acá, con el g como una constante. Entonces aquí nos quedaría g igual a k. Entonces, nuevamente, al igual que el ejemplo anterior, buscamos todas las soluciones y tal que u de x de y de x como solución sea igual a una constante c. Entonces, buscamos todas las funciones y igual a y de x tal que u de x de y de x sea igual a una constante. Entonces, justamente hacemos eso. O sea, aquí nos quedaría x, de acuerdo a esta expresión de acá, nos quedaría x dividido en y de x más x cuadrado partido en 2 más k más c. Aquí nuevamente, como en el ejemplo anterior, esta k lo puedo dejar aquí en esta constante, porque al fin y al cabo, como son las dos constantes, simplemente dejo una. Así que esto va a ser lo mismo que decir que aquí tengo x más x cuadrado partido en 2 igual a un cierto c. Constante. También es constante. Entonces, esta sería mi solución, al igual que el ejercicio anterior, mi solución implícita. Sería mi solución implícita. Implícita en el conjunto D. Recordemos que en D la función y va a ser distinta de 0. Si no, esta cosa no tendría sentido. Y bueno, aquí también va a ser sencillo despejar el i. Así que también podemos encontrar al tiro una solución implícita. Entonces vamos a ir a la otra página. Entonces, si despejamos y nos va a quedar lo siguiente.
En este caso, si tengo aquí x partido ni, o sea, x partido ni más x cuadrado partido en 2 igual a c, entonces puedo tirar este para el otro lado. Entonces me quedaría x partido en i igual a c menos x cuadrado partido en 2. Y ahora puedo aquí multiplicar por i y dividir por esta expresión de acá. De esta forma, el i de x va a ser igual a x partido en c menos x cuadrado partido en 2. Y esta sería la solución explícita. Sería solución general explícita. ¿Y cuál sería el dominio de esta solución? Bueno, van a ser todos los x tal que esta cosa acá no se haga 0. Porque si se hace 0, entonces se indefine. Entonces, esto va a ser para todo x perteneciente a... Bueno, primero veamos para qué el valor de esta cosa se hace 0. Entonces, esta cosa se hace 0 cuando tengo esto. Entonces, aquí si yo despejo el x, me va a quedar c por 2, x cuadrado. Ahora, si aplico la raíz, me va a quedar más menos raíz de 2c igual a x. Entonces, si x vale cualquiera de estos dos valores, entonces va a estar mal definida la función. Entonces, esto va a ser una solución. Entonces, esto va a estar bien definido para todo x. Para todo x dentro de los reales, menos más menos raíz de 2c. Y donde también c obviamente sea mayor que 0. Obviamente si c es menor que 0, bueno, mayor o igual a 0 en realidad. Si es 0, entonces también vamos a tener problemas. ¿O no? Ah, no, ahí estoy puro leseando. Esto va a ser simplemente así. Ahí sí. Entonces esa sería la solución. Esta solución de acuerdo a este dominio de acá. Esta sería mi solución, como les dije, mi solución explícita. Entonces escribimos acá, esta sería mi solución explícita. Y fíjense, de acuerdo a la observación, que como esta es una solución, va a ser una solución de esta ecuación diferencial, la que tiene multiplicar el factor integrante. Pero si es solución de esto, entonces necesariamente tiene que ser solución de esta otra ecuación diferencial. Entonces también escribamos eso antes de terminar este ejercicio. Entonces, como i de x soluciona esta ecuación diferencial, entonces también soluciona esta otra ecuación diferencial. Para todo x e y en el dominio D. Hay que siempre explicar que estamos en el dominio D, porque al fin y al cabo ahí la solución va a ser distinta de 0. Y esa sería la solución entonces de mi ecuación. Así que cuídense, que estén bien y nos estamos viendo el día viernes. ¿A qué hora? A las 10. Así que eso. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual cuídense, que estén bien.